ya ahí muere, ¿no? Los que no la han hecho, porfa, ¿no? Les encargo la encuesta. La voy a poner en el chat para los que llegaron después, ¿no? En general, ¿no? Estas cosas que hacemos por pues porque así lo manda la institución, la verdad. Em, Digo, está bien, ¿no? Hay que saber dónde estamos parados, ¿no? Como institución y qué es lo que queremos, ¿no? Aquí hacia adelante. Em, Digo, ¿no? Pues ustedes les tocó comenzar con la pandemia, ¿no? Ustedes les empezaron el semestre. La carrera la empezaron ya en clase en línea, ¿no? ¿O les tocó presencial? No, ¿sí? No, nos tocó en línea. Sí, pues sí. Creo que ha sido un poco difícil para todos, ¿no? Tratar de ver, pues, en qué estamos parados y a dónde vamos a ir, ¿no? Pues muy curioso, ¿no? Este asunto de la pandemia. Y creo que ahora hace bien el instituto, ¿no? En tratar de hacer un diagnóstico, pues lo más acertado que se pueda, ¿no? Pero cuesta trabajo, ¿no? Dependemos de que pues todos contesten la encuesta y luego no todo el mundo se conecta, ¿no? De hecho creo que en el grupo somos como 20 y yo creo que nunca he visto conectados más de 12. Hay gente que no puede, hay gente que pues, no entra nunca, ¿no? Una vez tuve un curso donde una persona nos entró una sola vez y luego me buscó al final para su calificación, que cómo le habíamos puesto NP. Y yo dije, amigo, pero pues si nunca te vi, nunca subiste una tarea, nunca tuve un mail de, oiga, profesor, no puedo, pero déjeme ver cómo le hacemos. Digo, o sea, de cómo le hacemos de que me mande sus tareas después, digo, no, cómo le hacemos otra cosa. Pues es difícil, ¿no? Ponerte calificación, ¿no? Y así adivinar, así de, yo creo que tienes como, no, pues no puedo adivinar, ¿no? Eh, bueno, entonces, pues veamos a dónde llega este ejercicio de la escuela. Y no en mal plan, sino en realidad, pues esperemos que funcione, ¿no? Que haya un diagnóstico más decente de lo que está pasando y sobre todo que se puedan diseñar herramientas que les sean útiles a ustedes. Digo, no tanto para nosotros, los maestros, es que para nosotros es de manera derivada. Porque si a la universidad se le ocurren algunos métodos más interesantes que lo que nosotros hacemos, pues que ganan son ustedes, no nosotros, ¿no? Al final del día, que debería ser el propósito, ¿no? Una universidad no sería nueva sin sus estudiantes, ¿no? En fin, a ver en qué sale este asunto, tacho. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta parte del curso, ¿no? Que es digamos, nos acercamos hacia de alguna manera, vamos a hacer un recorrido muy exótico para llegar al final de la Guerra Fría, porque vamos a empezar a hablar de esta década de crisis, que es la década de los 70. Luego vamos a hablar de los dos bloques, y luego vamos a ir al final de la Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que ya se nos acaba la Guerra Fría que está en nuestras manos, ¿no? Eh, y luego ya hablaremos de la posguerra fría, que a mí me parece todavía más interesante que estemos discutiendo más bien qué está pasando ahora, ¿no? O al menos qué está pasando desde que se acabó la Guerra Fría. Yo les dije, ¿no? Vaya, no sé cuándo, si les dije a ustedes o a los otros muchachos, pero bueno, me repito si es necesario. La Guerra Fría duró más o menos unos 45 años, pero del fin de la Guerra Fría, si lo pensamos en el año 91 al día de hoy, han pasado 30 años. O sea, estamos alcanzando en duración a la Guerra Fría, ¿no? Sin saber este periodo cómo se llama, ¿no? Muchos autores hablan de la posguerra fría, eh, porque no tenemos otro nombre, ¿no? Además sigue siendo la situación actual, ¿no? Actualísima. Eh, ¿Quién sabe qué es esto que estamos viviendo?
Pero bueno, me interesa que hablemos de esto que estamos viviendo ahora, no como una necedad, sino porque hace falta, ¿no? Que tengan un curso que se llama Política Internacional Contemporánea y se dedican a hablar de cosas que les pasaron a sus abuelos, pues ya no fue tan contemporáneo, ¿no? Digo, hacía cuentas. A ver, y eso me va a servir justo para lo que vamos a ver hoy. Los papás de ustedes más o menos cuándo nacieron, a ver. ¿Alguien sabe? ¿O no saben cuándo nacieron sus papás? En el 75. Ok. Frida. 57 mi papá y 67 mi mamá. No, ok, tus papás los más grandes, pues está bien. Los demás, por ahí andan más grandes, más chicos. Me pueden decir más chicos, ¿eh? Digo, a lo mejor sus papás son... Del 83 mi mamá y mi papá del 61. Tu mamá en el 83 es casi mi contemporánea porque es del 80, yo soy del 85. O sea, qué horror. Mejor no digo lo que estoy pensando. No digo, lo digo por mí, ¿no? Ustedes son la pura juventud, ¿no? Y yo ya no soy tan joven. Bueno, es lo que les digo. O sea, pues claro, estas cosas que yo estoy contando, pues sus papás y sus abuelos, ¿no? Seguramente, ¿no? Se acuerdan de la crisis de los misiles y de la Unión Soviética y esas cosas. Pues ustedes ya no, o sea, ustedes ya nacieron en un mundo donde eso ya es la historia antigua, ¿no? O sea, Hitler, Napoleón, Julio César, y el hombre de las cavernas están en la misma época junto con Stalin, ¿no? Y Gorbachev, ¿no? Que es el último líder de la Unión Soviética. Está bien, digo, se entiende, no pertenece a su periodo de vida. Por eso digo que hay que ver qué pasó después, ¿no? Nos encerramos en esto. Bueno, para hablar de ese después, me parece que, digo, no solo lo creo yo, ¿no? De hecho, van a leer a Hobson, que más o menos coincide conmigo, o yo con él, como ustedes quieran, que esta década, la década de los 70, es una década de crisis en muchas formas, ¿no? En términos de la Guerra Fría, es una década de crisis del liderazgo de ambas superpotencias. En los 70, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética pasan por un periodo difícil, de crisis económica, de crisis de liderazgo, ¿no? ¿Quién encabeza los esfuerzos de cada bloque? Bueno, quién sabe, ¿no? Porque cada uno la está pasando mal. Y en general para el mundo es un problema de crisis. Es la palabra, digamos, de la época. Si pudiéramos caracterizarla, es una época de crisis. En México, el México de los 70 es un México de crisis, de hecho, ¿no? Después de un periodo de crecimiento económico acelerado, ¿no? Y sostenido, más que acelerado, sostenido entre el 58 y el año 70, fíjense, 12 años de crecimiento continuo. A partir del año 70 comenzamos el periodo de las crisis en plural, ¿no? Primero las crisis económicas, muy terribles, de los periodos de Echeverría y López Portillo, y luego las crisis políticas, porque además los dos son unos personajazos aquí, como para que el Televisa hubiera hecho una telenovela de cada uno de ellos. Digo, a lo mejor lo de Luis Echeverría no lo han hecho porque apenas no se ha muerto, y de López Portillo pues, se acaba de morir hace como 3 o 4 años, así que tampoco falta pues un poquito para que veamos esto en la novela, ¿no? Bueno, ahora en serie, ¿no? Como la serie de Luis Miguel o de Lupita D'Alessio o de José José, bueno, pues a lo mejor terminamos viendo series de estos dos que son los personajes así como de novela, de verdad. Bueno, ¿qué son los años 70? A ver, esta es una muy buena pregunta. ¿Qué saben de la década de los 70? ¿A qué les suena? Lo que sea, no importa. Fue cuando era la esperanza de vida, ¿no? Tenemos, bueno, esperanza de vida limitada, eso es un buen punto. ¿Qué otra cosa también? Lo que sea música, películas conocen de los 70, bueno, o que reflejen la época, pueden no ser de la época, pero que la reflejen. O música. Nada, nada, nada. Pues más que nada los años 70 se reconocen por la música, digo, lo que escuchan nuestros papás, el rock, el indie, todo eso. Sí, ¿no? A ver, es un periodo como de... La música nos ayuda, es un buen reflejo de lo que pasa. O sea, digamos, eh,
En los 70 pues, el rock en español todavía no existe, ¿no? Es una cosa que surgirá a principios de los 80. Hay mucho rock en inglés, pero además el rock en inglés es muy de protesta, muy de quejarse de la situación, ¿no? Es muy combativo. Está la música disco, que es lo opuesto, ¿no? La música disco, o sea, no es de protesta, pero la música disco es como para fugarte de la realidad, ¿no? La realidad es muy terrible como para tener que hablar de ella y entonces fuguémonos de ella. De hecho, así es como comienza la música electrónica. La música electrónica en los 90 se vuelve eso, ¿no? Una fuga completa de lo real, ¿no? Y encerrarnos en lo electrónico o en lo digital, dijéramos ahora, ¿no? Entonces, los fans del EDC le deben a esos rebeldes noventeros que transformaron la música electrónica en eso, ¿no? En otro mundo, ¿no? Del cual irte. Es una época entonces, decía yo hace rato, ¿no? De las grandes crisis. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver. Bueno, explico por qué tenemos en la portada esta imagen. A ver, ¿alguien sabe dónde es esto? ¿Tienen alguna idea? ¿Dónde creen que sea? ¿Nueva York? Ajá, ¿y qué están construyendo? ¿Las Torres Gemelas? Excelente respuesta, ¿no? A ver, ¿por qué las Torres Gemelas? El profesor pudo haber puesto una fotografía de cualquier cosa, sí, tiene toda la razón del mundo, pero esto es muy simbólico. Las Torres Gemelas tienen la vigencia de este periodo de crisis tan grande del que vamos a empezar a hablar y que no va a culminar, sino hasta la caída de las Torres Gemelas. Bueno, ahí se abre un paréntesis, ¿no? Pero mientras, la década de los 70 es la construcción de este par de rascacielos que además son, por un lado, el símbolo del poderío económico estadounidense, o eso nos hacen creer, porque lo que representa en realidad es el poder de las corporaciones, porque el edificio no lo construyó el gobierno estadounidense. El edificio lo construyen, ¿no?, varias corporaciones, ¿no? Es sede de varias oficinas, ¿no?, de empresa, ¿no? Y además, hace un rato les contaba a sus compañeros de la mañana, no solo es simbólico que esté ahí, ¿no?, que se construya, ¿no?, el Centro Mundial de Comercio, ¿no?, el World Trade Center, eso eran las Torres Gemelas, ¿no?, ese era su propósito. Espacios de oficina dedicados al intercambio comercial, ¿no? Esto preconiza o, digamos, adelanta la globalización, ¿no? Además, en el último piso de la Torre Norte había un restaurante, ¿no? Las ventanas del mundo, Windows of the World. Y es el símbolo de la época, ¿no? Quieres ver el mundo, ¿no? El mundo a tus pies, tú vas a cenar a las Torres Gemelas, ¿no? Ahí a las ventanas del mundo y desde ahí contemplas, ¿no?, lo que es la sociedad capitalista, pero también lo que es el mundo en una época que ya no existe, ¿no?, la época de los 70. Bueno, este mundo que ya no existe, en el que nosotros, por supuesto, no vivimos ni de cerca, es el que le da origen, sí, a nuestro mundo, ¿no? Hay un montón de cambios que se dan en este periodo que terminan por afectarnos, que si no hubieran sucedido en esa época, hoy no podríamos entender cómo es que llegamos a donde llegamos. Bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar, ¿no? Vamos a revisar varias cosas. Primero lo que les dije, ¿no? Esta crisis de liderazgo experimentada por las dos superpotencias, ¿no? Bueno, pues sí eres Estados Unidos y sí eres la gran potencia, pero, híjole, ¿no? Ahí tienes límites. Y la Unión Soviética igual, bueno, pues sí eres la gran potencia, ¿no? Poderosa y todo, pero, no tienes todas las cartas en tus manos. Luego, un segundo tema será revisar la crisis económica de la década de los 70. Nos interesa porque después de esta crisis económica es que hay un proceso que se echa a andar y que solo se acelera con los años, ¿no? De hecho, no se ha frenado. Dice de la globalización. La globalización es un producto setentero, ¿no?, tanto como las Torres Gemelas. Solo que la globalización no se cayó con las Torres Gemelas como hubiera querido Al-Qaeda, o eso dice, ¿no?, sino pues se extendió, ¿no? Fíjense, si la globalización empieza en los años 70, llevamos 50 años de globalización acelerada. Eso sí se lo damos a los 70, ¿no? Y aunque la economía, digamos, comunista, ¿no?, de la esfera comunista va en otro ritmo, digamos así, ¿no?, con la caída de
de los regímenes comunistas, esas economías, ¿no? Se trataron de transitar a un modelo capitalista y le tuvieron que dar a la globalización por la buena o por la mala. Entonces, pues sí, la globalización nos termina pegando a todos. Y luego hacia el final, ¿no? Quiero que hagamos algunas precisiones sobre una crisis que creo que es todavía más profunda que la crisis económica o la crisis política de las superpotencias. Y es una crisis de valores. Fíjense, digámoslo así, incluso en la Segunda Guerra Mundial, con Hitler, pensemos en Hitler, en Stalin, en Roosevelt en Estados Unidos, en Churchill en el Reino Unido. Y estas 4 personas tienen más o menos los mismos, tienen un sistema de valores homogéneo, similar. El amor a la patria, la convicción por los ideales más grandes que uno, la, la creencia en los estados fuertes para resolver los problemas. Son una serie de valores que comparten, aunque son enemigos y tienen visiones del mundo diferentes, comparten algunos valores, ¿no? A otros que no, eso es cierto, ¿no? Pero hay una serie de valores comunes. Digamos que a partir de la década de los 60, ¿no? Hay una crisis en ese nivel. La crisis no solo es económica o política, es una crisis de valores. A ver, ¿qué saben de los hippies? A ver, cuéntenme. Además de la moda. Bueno, la moda también nos sirve, pero a ver, ¿qué saben? No saben nada. ¿Quiénes son esos? Más que nada son, pacifistas, digo, viven sin violencia, digamos así. Ok, muy bien. Ahora sí que alguien algo. Pensemos en los hippies como este grupo de personas que, en primer lugar, la primera cosa a la que se oponen es a la guerra, ¿no? A que todos los problemas en este planeta se resuelven a balazos, ¿no? Se presentan como esto, ¿no? No solo como pacifistas en el sentido de no queremos conflictos, sino además como pacifistas extremos, porque los hippies son anarquistas, aunque eso pocas veces nos acordemos. Un anarquista es alguien que no cree en el poder del Estado para organizar a la sociedad, sino en el poder de las propias de las personas para autorregularse, no necesitamos al Estado que nos regule, ¿no? Eso es anárquico al menos, ¿no? Eh, lo veíamos con las lecturas de Kissinger, no, la Kissinger no es cierto, la de Morgenthau, ¿no? La anarquía del sistema internacional es eso, ¿no? No hay alguien que controle todo. Bueno, los hippies son eso, ¿no? Buscan que no haya control del Estado, porque el Estado produce guerras, entonces dice, hay que evitar a los Estados. Los hippies crean comunas, ¿no? Es decir, lugares donde se va a vivir un grupo de personas, ¿no? Donde las comunas tienden a ser bastante socialistas en su sentido originario, o sea, las, las cosas son de todos, ¿no? Y luego, en un primer término, y luego pues, no hay entonces propiedad intelectual, no hay propiedad privada, ¿no? Es propiedad comunal, eh, no hay, pero no hay otras cosas, no hay familias, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí pues es todos con todos, ¿no? Y entonces si hay hijos, pues los hijos son de todos, digo, sería difícil saberlo, ¿no? Las prácticas amorosas hay muy peculiares, ¿no? Pero no existe la figura paterna hijo, o sea, no hay un padre y un hijo, porque creen que eso es una manera en la cual los estados nos han corrompido, ¿no? Manteniendo esta separación de las familias, ¿no? Porque entonces hay una autoridad fuerte que domina a los niños, en cambio en la comunidad, pues entre todos educan al niño, entre todos lo proveen, bueno, si se dan cuenta, esto es un rompimiento con cualquier modelo de familia, de sociedad inclusive, no solo de familia, de sociedad en cualquier lugar del mundo.
lugares más tradicionales o menos tradicionales, pues esto sí saca como de contexto, ¿no? Bueno, esa es la crisis de valores, pero no es la única, ¿no? Lo veremos, ¿no? Vamos a hablar hoy de la guerra de Vietnam. Y la guerra de Vietnam tiene muchas consecuencias negativas para Estados Unidos, pero hay una muy peculiar de la que menos se habla, ¿no? Y es, la guerra de Vietnam está asociada con el incremento de drogas, ¿no? De sustancias psicotrópicas entre la población estadounidense. Los horrores de la guerra en la que vivieron fueron tan terribles, ¿no? Que solo, pues literal, solo drogados como pudieron sobrevivirlos. Ahora bien, no está padre, ¿no? Estar drogado todo el tiempo, pues no, pero igual no se dan cuenta así de los balazos. ¿Qué fue lo que pasó? Que al final del día, cuando ellos regresaron a casa, pues mantuvieron la dependencia a las sustancias, ¿no? Y eso solo fue incremental, o sea, después se volvió un asunto ya no tabú, sino como de estatus, ¿no? Quien podía comprar drogas y quien la podía consumir en su casa, ¿no? Hasta llegar al punto donde estamos hoy, ¿no? Que ya no, o sea, pasaron incluso de la prohibición, ¿no? Que empezó Nixon a finales de los 70 a la legalización en un montón de estados, ¿no? Y las leyes más permisivas en otros, para que haya lo que se llama el consumo lúdico. No, pues es una crisis de valores, ¿no? Y así hay muchas, ¿no? De las que vamos a hablar, ¿no? Hacia el final, que tienen que ver con justo cómo esto va configurando un mundo diferente. Empecemos con las crisis de liderazgo. Bueno, probablemente nunca habían visto a este señor y no los culpo, ¿no? Leonidas Brezhnev, el cuarto gran dirigente de la Unión Soviética después de Lenin, Stalin, Khrushchev y él, ¿no? Brezhnev. ¿Quién es este señor? ¿No? Bueno, a ver, si les pongo esta imagen, ¿qué creen que haya sido este señor? Así, ven esta imagen y ¿qué creen que fue? En general. Parece, ¿no, Frida? Así un militarote, así, ¿no? Cuajado, demás. Digo, por ahí la tengo. No, no la tengo cerca. ¿Sí? No, no la tengo cerca. Casi que nos recuerda, ¿no? Las fotos de Don Porfirio, ¿no? Así con su casaca ya cuajada en medalla, ¿no? Brezhnev. Bueno, vamos a hablar de él, ¿no? Es un personajazo, ¿no? A él, híjole, yo creo que la Unión Soviética hubiera sido, o sea, no se hubiera desintegrado la Unión Soviética como se desintegró, si no hubiera sido por este señor, ¿no? Brezhnev llega a la dirigencia de la Unión Soviética en el 66, después de pelearse con su gran protector, que era el anterior, ¿no? Khrushchev. Khrushchev es el dirigente que le toca enfrentar la crisis de los misiles, y vamos a ver que la crisis de los misiles es el parteaguas. Y entonces a Brezhnev le parece que Nikita Khrushchev, o sea, lo hizo muy mal. Empieza a conspirar contra él, ¿no? La crisis de los misiles de fue en el 62 y le toma 4 años, ¿no? Organizar, digamos, al grupo alrededor de Khrushchev. Una especie de golpe de estado, ¿no? Una intriga palaciega, diría yo. No es que un golpe de estado, fue una intriga palaciega. Y pues terminaron por pues destituir a Khrushchev de todos sus cargos y algunos de ellos los retoma Brezhnev, pero en realidad él se vuelve el hombre fuerte, él es el que decide las cosas en el Soviética. Ahora, vale la pena decir algunas cosas de este señor. Bueno, este señor nace en 1906 o 8. Bueno, algunos de los dos años, no me acuerdo bien. Lo importante es que él es una de las primeras, de jóvenes, uno de los primeros egresados de las universidades formadas en la Unión Soviética, ¿no? Los comunistas triunfan en 1917, en la Revolución de Octubre, perdón, 17, y pues Brezhnev tiene unos, pues, no, se jubila a la mitad de vida. Se graduó a mediados de los 20, ¿no? O sea, él es de los primeritos, es un ingeniero metalúrgico, ¿no? Sabe de lo que sabe, entra a trabajar a una fábrica controlada ahora por el Estado soviético, lo hace bien, es un buen administrador, lo van ascendiendo y luego en algún momento se incorpora al Partido Comunista Soviético y, digamos, adquiere cargos en el partido. Como adquiere cargos en el partido, pues lo van ascendiendo, digamos, en la estructura de la fábrica donde está, hasta que se vuelve el director de esta fábrica.
Em, Empezada la Segunda Guerra Mundial, lo reclutan como reclutaron a todos los miembros del partido. Solo que Khrushchev, pues, ¿cuál es la experiencia de este señor? Pues administrar, ¿no? A Khrushchev lo ponen a administrar zonas en conflicto. O sea, zonas donde va ocupando el ejército rojo, ahí lo ponen como administrador. Primero empiezan con cosas pequeñas, ¿no? Una fábrica, un sistema de granjas muy grande, y luego pequeños poblados, y luego regiones administrativas completas, ¿no? Estados, diríamos, de la República Mexicana. Pues esto lo lleva a nunca pararse en un campo de batalla, ¿no? Pero, como digamos, fue ascendiendo, ¿no? Haciendo bien su chamba de administrador, acaba la guerra con el nombramiento de mayor general, que es como 3 debajo del nivel más alto de los militares soviéticos en ese momento, que es el de mariscal de campo. El mariscal de campo es el más importante, luego hay otros 2 puestos, y un puesto, no, así 2 puestos más, y luego el de Khrushchev, ¿no? Mayor general. Eh, un hombre raro, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, Brezhnev, pues digamos, él vive en la época de Stalin, ¿no? Era un funcionario del gobierno de Stalin al final del día. Conoce el culto a la personalidad de Stalin, ¿no? O sea, en un momento en donde, mientras Stalin era el premier soviético, en cualquier lugar en el que uno se parara en Moscú y en cualquier lugar en la Unión Soviética había un retrato de Stalin. O sea, en el metro, en el camión, en tu casa, en la escuela, en la oficina, en la calle, ¿no? O sea, retratos de Stalin por todos lados. Cuando se muere Stalin, Khrushchev se encarga de acabar con el culto a la personalidad de Stalin. Y de hecho empieza un proceso que se llama la desestalinización. No, no vamos a ver eso con calmita, pero me interesa decir esto, ¿no? Para decir que a pesar de que Khrushchev se encarga de borrar todo eso, en cuanto a Brezhnev, que está en la imagen, se aparece, pues busca regresar a lo mismo, ¿no? Por eso es que siempre aparece con el pecho cuajado de medallas. Es una manera de decir o recordarle a la gente, ¿no? Que él también peleó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que él es un héroe de guerra, como cualquiera, ¿no? Digo, claro, él hizo otras cosas, ¿no? O sea, él no fue a matar nazis, pero pues que su contribución sirvió tanto o más que la de cualquiera otra. Vaya que Brezhnev tiene problemas con eso, ¿no? Por eso siempre, no importa, aunque estaba vestido de civil, de traje pues, siempre andaba con su plaquita de medallas aquí, ¿no? Como para recordarle a todo el mundo quién era este hombre, ¿no? Un hombre ya, pues, ya para los 70, ya tiene como 60 y tantos, ¿no? Brezhnev se muere en el 82, de 76 años, es del 1906, ¿no? O sea, ya es un hombre grande. Eh, y Brezhnev cree que él, como gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, pues solo puede recibir ¿no? consejo de otros que, como él, pelearon la Gran Guerra. Es un problema, porque entonces, en este momento, ¿no? Ya acabó la Segunda Guerra Mundial hace como más de 20 años. Hay toda una generación de personas, ¿no? En la Unión Soviética y en los países de la ruta comunista que pues no vivieron la guerra sino el periodo posterior, y entonces están esperando ahora eh, participar en la toma de decisiones, ¿no? Y este grupo en el poder, ¿no? Que llega con Brezhnev, son todos de su generación. O sea, estamos pensando que es un país que es gobernado por gente de 60 y más. ¿A qué le suena eso? ¿Dónde más han visto eso? Que gente muy grande gobierna sobre una población muy joven. Pues, en primer, no sé, diría que aquí, porque aún somos considerados población joven, pero no sé. Pues sí, Frida, no estás muy lejos, ¿no? O sea, es que todavía
poblacionalmente todavía México es mayoritariamente un país donde como 40, el 50% de la población tiene menos de 30 años. Eso es joven, ¿no? Entonces, cuando gobierna una generación, ¿no? Donde ¿no? Fuera de un par de casos aislados de gente de menos de 40, todos los demás, o el 90%, pues son gente que tiene más de 65 años, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esto? Bueno, pues que la gente que de 65 años resuelve las cosas como ellos aprendieron, digo, está bien. Pero no están atentos a los retos nuevos, ¿no? Eso le pasó a la Unión Soviética. O sea, eso es un problema siempre cuando hay un gobierno así, es que no estén atentos a los cambios, porque entienden que todo funciona siempre como ha funcionado, ¿no? Y no siempre es así. Brezhnev empuja esto, acaba con cualquier tipo de libertad política que se haya gestado en el gobierno de Khrushchev, ¿no? Bueno, ahora vamos a regresar a la figura de Brezhnev, pero me interesa porque fíjense, este señor llega al poder en el 66 y se muere en el 82. O sea, él es digamos, el que encabeza la Unión Soviética durante este periodo tan crítico del que vamos a hablar. Pero vamos a empezar a hablar de la Unión Soviética. Bueno, solo hicimos el pasaje para la vida de Khrushchev. Digo, de Brezhnev, perdónenme, se llaman tan igual que luego me equivoco. Uno es Leonidas, y el otro es Nikita. Bueno, empecemos con Estados Unidos, ¿no? A ver, ¿qué pasa con Estados Unidos? Bueno, mira, Estados Unidos tiene hay un problema grande, ¿no? El problema grande se llama la crisis de los misiles. A ver, quiero que piensen esto por un momento porque eso no lo platicamos con la crisis de los misiles. Estamos diciendo que estas son las superpotencias, las que nadie es más poderoso que ellas, que sus armamentos nucleares pueden hacer y deshacer, tienen el mejor sistema de inteligencia del planeta, ¿no? Y luego te enteras que la superpotencia no se dio cuenta hasta después de muchos meses y que ya estaban armados los misiles, que había una base enemiga a menos, como a 100 kilómetros de su costa al sur. ¿Cómo creen que se ve eso desde fuera? ¿Eso es relevante, no es relevante? ¿Eso atrajo a los enemigos, los repelió? ¿Te genera aliados? ¿Los pierdes? ¿Qué creen? Pues más que nada, bueno, es que yo hablé de eso en la tarea. Más que nada fue que generas, bueno, para Estados Unidos fue algo preocupante porque fue como de, ok, te estás haciendo como aliados, él piensa eso. Y por eso, digamos, por su falla el presidente Kennedy, por su falla de invadir Cuba, pues ya empezó todo esto de que debido al fracaso de invadirlo, Estados Unidos implementó el plan de invasión y pues ya, ahora sí que se hizo todo el problema de que solamente porque tuviera armas nucleares en Cuba, la Unión Soviética. Y Cuba se hubiera visto involucrada en una gran guerra sin querer. Pues sí, no nomás poderle jugando al vivo, diríamos en español mexicano. Bien, Frida, ¿no? Pues y además te deja muy mal parado, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Pues, oye, Estados Unidos se te colaron así hasta la cocina y tú ni en cuenta hasta el último momento, ¿no? Cala, ¿no? A ver, y luego no es o sea, hay varios países ahí que están presionando a Estados Unidos, ¿no? En temas de liderazgo. Hay uno en especial que se vuelve un dolor de cabeza muy grande para los gringos, ¿no? Y es Francia. Y Francia especialmente bajo el gobierno de un cierto militar, ¿no? Francés, Charles de Gaulle. El general de Gaulle es el es el gran héroe de la eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues de la resistencia francesa, ¿no? La resistencia es este movimiento militar con el cual un grupo pues de sobrevivientes, ¿no? En Francia se oponen a la invasión alemana, a la invasión nazi a Francia, ¿no? Y entonces su dirigente es Jacques de Gaulle. De Gaulle es apoyado por Estados Unidos y Reino Unido para convertirse después en el presidente francés después de la Segunda Guerra Mundial y luego se queda muchos años en el poder, ¿no? La Constitución francesa de entonces lo permitía, porque pues, permitía periodos de 7 años y luego reelegibles hasta 2 veces. O sea, puedes llegar a 21 años en el cargo sin ningún problema. Bueno. Eh, ¿Qué me queda? Ah, Francia. Eh,
De Gaulle ya siendo presidente es bastante huraño con los gringos, ¿no? Se queja mucho de una situación que le parece a él muy humillante para Francia. Em, en la OTAN, que es el mecanismo que se crea para la seguridad de Europa, pareciera que todo estaba organizado para que Estados Unidos y Reino Unido tuvieran el papel principal en esta organización y todos los demás fueran como ayudantes, ¿no? Eh, bueno, pues creo que eso, pues porque eh, el orgullo francés es muy difícil, ¿no? Les parece que es muy irrespetuoso, ¿no? Que ellos que también fueron un vencedor de la guerra, pues les dan un papel ahí menor en la OTAN. Pero yo les pregunto, ¿Francia verdaderamente ganó la guerra o la ayudaron a no perder, bueno, no, a no desaparecer? Le ayudaron. Sí, ¿no? Muy bien, hasta les recuperaron ahí territorio, ¿no? De hecho, el día de, o el desembarco en Normandía, pues es eso, ¿no? Estados Unidos, em, poniendo pues en juego, ¿no? Ahí a los alemanes y gracias a eso De Gaulle puede ser presidente. De Gaulle se la pasa quejándose, se pasa quejándose además de la presencia de tropas estadounidenses en territorio francés, que qué hacen ahí, ¿no? Bueno, Francia se da cuenta que cuál es el secreto para salir de ese atolladero es armas nucleares, ¿no? Si Francia tiene armas nucleares, se puede deshacer de la sombra estadounidense. Comienza a desarrollar su programa nuclear, de hecho, el programa nuclear francés tiene un nombre peculiar, Force Frappe, o sea, la fuerza de choque. Y esto porque Francia se da cuenta, ¿no? Está en un periodo donde está perdiendo rápidamente sus colonias. Entonces no puede depender de tener grandes instalaciones nucleares ni en el territorio francés, para que en un contraataque no lo bombarden, ni en el territorio de sus colonias, porque no tiene colonias. ¿Dónde está la solución? Submarinos. Entonces el gobierno francés, ¿no?, echa a andar esta iniciativa del Force Frappe, eh, que sirve para, pues esto, ¿no? Tener una armada de submarinos nucleares que pudieran hacerle frente, ¿no?, a cualquier amenaza venida de alguna de las superpotencias, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Mande, profe, es que mi cuenta se bloqueó. Sí, les decía yo que los franceses comienzan a desarrollar su propia, digamos, fuerza nuclear, pero de una manera peculiar, porque ellos desarrollan submarinos, ¿no? Les dan cuenta que, pues, si dependían de sus colonias, bueno, pues ya hubieran perdido, ¿no?, todas sus armas nucleares para ese entonces, ¿no?, a finales de los 50. Entonces desarrollan submarinos. Hacen sus primeros ensayos nucleares en el desierto argelino, ¿no? Ahí le dejan los recuerdos a los argelinos, y luego trasladan las pruebas a unas islas en el Pacífico. De hecho, ¿alguien vio la película de Godzilla? No la de este año, de Godzilla contra Kong, sino la de hace un par de años, 2 o 3 años. De Godzilla, ¿alguien se acuerda cómo inicia? O sea, yo sí la vi, pero no, así como tal no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, inicia, y de hecho, a ver, es el punto, ¿no? Los franceses son tan buenos haciendo que hasta se dedican a hacer grabaciones de todos sus ensayos nucleares. La película de Godzilla, de hecho, empieza con eso. Estos ensayos nucleares de Francia en el Pacífico son los que hacen que una lagartija cualquiera se convierta en Godzilla. Eso es la parte de ficción. La parte de lo real es que las imágenes que se ven de los hongos atómicos en el océano, en esa película, son grabaciones de las pruebas francesas en el Pacífico. Muy, muy simbólico, ¿no? Entonces, pues ya tienen ahí más o menos una fuerza que está creciendo. Durante la crisis de los misiles, Francia se mantiene aliada a Estados Unidos, ¿no? Y si no rompe la institucionalidad.
Pero pasada la crisis de los misiles, se da cuenta Francia que, bueno, si los gringos no fueron capaces de enfrentarse a los soviéticos, ¿no? En un momento así de álgido, pues quiere decir que ya no van a usar las armas, ¿no? Y como los franceses también tienen su propio fuerza de choque, ¿no? Nuclear, pues podrían hacerle bastante daño a los gringos, ¿no? Antes de que se puedan defender. Igual eso acaba con la humanidad, entonces, eh, o sea, digamos, tienen la capacidad para retarlos, pero eh, sin superarlos. Por otro lado, les decía yo, que por otro lado, los cuestionamientos al liderazgo estadounidense aparecen así, ¿no? Francia siendo cada vez más necio en la OTAN y hasta que llega un punto en el año 66, que es justo en el año además donde se jubila De Gaulle, donde se dan cuenta que pues, ya no necesitan tanto a Estados Unidos para defenderse, ¿no? La fuerza de choque es operativa, cuenta con suficientes cabezas nucleares como para defenderse de cualquier amenaza. Además, Estados Unidos y la Unión Soviética ya demostraron que las armas nucleares no son para dispararse, ¿no? Son para amenazar, pero no para dispararse. Entonces, contener las que ya tiene es suficiente, ¿no? Y la movilidad de sus submarinos hace que pues, puedan amenazar al que sea. También se da cuenta que la presencia de tanta tropa estadounidense en territorio francés pues no debería ser bien vista, ¿no? Esto es el fin de la cooperación militar y en el 66 piden una cosa muy peculiar, ¿no? La retirada de todas las tropas no francesas del territorio de ese país. Y de igual modo Francia retira todas sus tropas de cualquier misión conjunta con la OTAN. O sea, hay el ejercicio específico para que Francia ya no dependa, digamos, de la protección que les ofrecía el ejército estadounidense, ¿no? Claro, porque la OTAN se crea con ese propósito. Que Europa esté protegido de el poderío soviético. Y bueno, pues Francia ya dice, ya tengo mis armas, ya tengo cómo defenderme, pues gracias a Estados Unidos, ¿no? Por el interés, pero no gracias. Y luego está muy interesante pensar que Estados Unidos no logra convencer a los franceses a reintegrarse a los ejercicios militares conjuntos de la OTAN. O sea, no solo piden que se vayan los ejércitos, sino también Estados Unidos anuncia que ya no va a participar en un ejercicio conjunto con OTAN. Por supuesto que hay interés de varios sectores en Estados Unidos por reincorporar a Francia a este ejercicio, pero por más presiones que hacen, nada que se puede, ¿no? Digamos, esto refuerza la idea de Francia, pues le falta capacidad, ¿no? A Francia no, perdón, a Estados Unidos le falta capacidad para imponerse, ¿no? Una superpotencia y los países de su esfera de influencia más cercana se le están revelando, pues ahí hay algo que hacer. Y luego, uno de los episodios más drásticos, diría yo, de la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam. A ver, vamos a ver este pequeñísimo video, ¿no? Y ahorita platicamos de la Guerra de Vietnam. La Guerra del Vietnam fue un conflicto bélico librado durante la Guerra Fría, de 1955 a 1975, entre la República Democrática de Vietnam, Vietnam del Norte, respaldada por China y la Unión Soviética, contra la República de Vietnam, Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos y otros países aliados. Este conflicto representa la mayor derrota militar de la historia estadounidense, creando un profundo trauma que todavía perdura, el llamado Síndrome de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, la colonia francesa de Indochina, compuesta por los actuales Vietnam, Camboya y Laos, fue ocupada por el Imperio nipón hasta su derrota final en 1945. La guerra evidenció que los europeos y en particular los franceses no eran invencibles.
Esto provocó una ola de movimientos de liberación en las antiguas colonias europeas de Asia y África, incluida Indochina. Por otro lado, el nuevo orden bipolar surgido en la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética, junto con sus respectivos aliados, se disputaban el liderazgo mundial, provocaría el aumento de las intervenciones militares de ambos bandos con el fin de expandir sus esferas de influencia. Francia trató de mantener su estatus colonial en Indochina tras la rendición de Japón. Sin embargo, el dirigente Ho Chi Minh, al mando de un grupo de fuerzas comunistas y nacionalistas llamado Viet Minh, había declarado la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. Tras el fracaso de las negociaciones entre Francia y Ho Chi Minh, la Armada francesa bombardeó la ciudad de Haiphong, dando comienzo a la Guerra de Indochina, de 1946 a 1954. Tras una larga guerra, el ejército colonial francés salió derrotado en la batalla de Dien Bien Phu, en mayo de 1954. Posteriormente, tuvo lugar la Conferencia de Ginebra entre abril y julio del mismo año. En dicha conferencia se acordó la independencia de Laos y Camboya. El tema de Vietnam resultaba más complicado. Finalmente, se decidió la partición de Vietnam en dos estados divididos por el paralelo 17. Vietnam del Norte, de corte comunista con capital en Hanoi, y Vietnam del Sur, de corte capitalista con capital en Saigón. Y además, se acordó en ambos estados un referéndum para 1956 con el fin de aprobar su reunificación o su separación definitiva. Pero antes de ese referéndum, Vietnam del Sur, en 1955, eligió su modelo de Estado. Tras unas elecciones con resultado algo sospechoso, optó por ser una república con Ngo Dinh Diem al frente, quien dirigió la República de Vietnam, convirtiéndolo en un Estado autoritario. Lo hizo junto a su hermano menor Ngo Dinh Nu y su mujer Tran Le Xuan. Tanto los dirigentes de Saigón como de la administración del presidente estadounidense Eisenhower eran reticentes a las elecciones de reunificación programadas en la Conferencia de Ginebra. Por miedo a un fraude electoral en el norte comunista, el referéndum acordado no se celebraría. Muy pronto, el gobierno de Ngo Dinh Diem se hizo extremadamente impopular por la enorme corrupción y la escasa identidad de Vietnam del Sur como país. Los problemas de la Conferencia de Ginebra empezaron a ser palpables, y es que las divisiones artificiales hechas con escuadra y cartabón casi siempre son un desastre. ¿Por qué? Porque Vietnam del Sur estaba plagado de comunistas, que se organizaron creando un movimiento de resistencia llamado Frente Nacional de Liberación de Vietnam, FNLV, también conocido como Viet Cong, que operaba como una quinta columna. Este movimiento recibiría ayuda en forma de suministros y armas por parte del gobierno comunista de Vietnam del Norte, con el fin de combatir al gobierno de Vietnam del Sur, que en la práctica era un estado títere de los Estados Unidos. La guerra entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte empezó el 1 de noviembre de 1955 con pequeños enfrentamientos armados, pero no es hasta 1959 cuando antiguos miembros del Viet Minh, junto con monjes budistas, campesinos y otros grupos, comienzan a estructurar el Viet Cong con el firme objetivo de derrocar al gobierno de Ngo Dinh Diem y reunificar todo el país. Su táctica fue la guerra de guerrillas, la cual les había granjeado numerosos éxitos contra el ejército colonial francés. El gobierno de Vietnam del Norte empezó a mandar suministros al Viet Cong por mar y por la ruta Ho Chi Minh, un conjunto de senderos y caminos que partían desde Vietnam del Norte hacia Vietnam del Sur, pasando por los países vecinos Laos y Camboya. En el otro lado, el ejército de Vietnam del Sur se comportaba de manera indisciplinada debido a la ineptitud y corrupción de sus oficiales. En noviembre de 1963, el dirigente Ngo Dinh Diem y su hermano fueron asesinados en un golpe de estado llevado a cabo por el jefe del Estado Mayor del ejército survietnamita, Duong Van Minh. Después de este acontecimiento, se fueron sucediendo gobiernos muy inestables en Vietnam del Sur. A partir de 1964, el ejército de Vietnam del Norte empezó a tomar ventaja en el conflicto. Este ejército contaría además con la ayuda de la Unión Soviética y de la República Popular China, que les proporcionaron entrenamiento y armamento moderno. Para el dirigente comunista Ho Chi Minh, la reunificación se llevaría a cabo tarde o temprano. Si no era a través de un referéndum, sería a través de la lucha armada. A los estadounidenses les preocupaba que si Vietnam del Sur caía en manos de los comunistas del norte, el resto de Asia les seguiría en un efecto dominó. Había que buscar la manera de entrar en la guerra de manera frontal. Sucedió en 1964 tras el incidente del Golfo de Tonkin.
Un 2 de agosto de 1964, el navío de guerra estadounidense USS Maddox tuvo un encontronazo con 3 patrullas norvietnamitas a 28 millas de Vietnam del Norte, sin ocasionar bajas estadounidenses. 2 días después, la operación de bandera falsa entre barcos de Vietnam del Norte y de Estados Unidos fue el pretexto del presidente Lyndon B. Johnson para entrar en el conflicto de Vietnam. Se simuló un ataque procedente de la Marina norvietnamita para favorecer un casus belli que justificaría entrar de pleno en la guerra. El 7 de agosto de 1964, el presidente Johnson consiguió del Congreso de Estados Unidos la resolución del Golfo de Tonkin, que le facultaba para la realización de cualquier intervención militar contra la República Democrática de Vietnam. En marzo de 1965 se llevó a cabo la operación Rolling Thunder, un bombardeo masivo con el objetivo de destruir las comunicaciones y la industria de Vietnam del Norte para evitar el envío de suministros al Vietcong. También tendría lugar el primer desembarco de marines estadounidenses en la base de Da Nang, que se unieron a los asesores ya existentes en Vietnam del Sur. A su vez, el presidente Johnson inició la llamada Campaña Más Banderas, una iniciativa para atraer a todos sus aliados en su lucha contra el enemigo. 6 países enviaron soldados, material bélico y suministros, mientras que una treintena de países aliados de Estados Unidos prestaron apoyo logístico. Unos meses más tarde, el ejército yanqui llevó la operación Starlight, logrando arrinconar al Vietcong. A su vez, se enfrentarían por primera vez el ejército de Vietnam del Norte en el valle de Ia Drang. Estos éxitos sirvieron al general William Westmoreland, comandante en jefe de las operaciones militares estadounidenses, para solicitar el mantenimiento de la operación Rolling Thunder y para el uso del helicóptero como arma de guerra, aumentando así las acciones de las fuerzas especiales con el objetivo de atacar al enemigo en su propio territorio. Para finales de 1965 ya existían más de 100.000 efectivos militares disponibles en Vietnam. En el primer año de guerra, Estados Unidos dominó el campo de batalla, gracias a su potencia de fuego y al uso del helicóptero, lo que les hizo pensar erróneamente en una victoria rápida contra Vietnam del Norte. Estados Unidos llevó a cabo la operación Market Time para reforzar la Marina de Vietnam del Sur. A su vez, se decidió emplear el agente naranja para destruir la cubierta vegetal que ayudaba a proteger las posiciones desde las cuales atacaba el enemigo. A pesar de estas tácticas, en 1966 el número de victorias se había reducido y las bajas estadounidenses habían aumentado considerablemente. El general Westmoreland solicitó el envío de más soldados y el empleo masivo de la artillería y la aviación mediante el empleo de los bombarderos B-52. Vietnam del Sur consiguió recuperar algo de territorio. Como respuesta, el ejército norvietnamita empezó a utilizar el elemento sorpresa a través de emboscadas guerrilleras contra el ejército estadounidense, evitando los enfrentamientos en campo abierto. También realizó la construcción de túneles con el fin de ocultarse fácilmente. La ruta Ho Chi Minh fue clave para asegurar los suministros al Vietcong, la cual fue ampliada y reforzada a pesar de los múltiples esfuerzos de Estados Unidos por destruirla. Todas estas acciones terminaron por dañar la moral estadounidense. Las palabras de Ho Chi Minh acabarían resultando proféticas. Por cada 10 de los nuestros que matéis, nosotros mataremos a uno de los vuestros, y al final, vosotros os cansaréis antes. El 21 de enero de 1968 se produjo el sitio de la base aérea de Khe Sanh por parte de fuerzas del ejército de Vietnam del Norte y del Vietcong. Dicha base permaneció sitiada durante 77 días, dando lugar a una de las batallas más sangrientas de la guerra. El general William Westmoreland decidió emplear todos los recursos que fueron necesarios para mantener dicha base. No obstante, se abandonaría la base ante la desastrosa situación en la que se hallaba. A finales de enero de 1968, mientras se celebraba el Año Nuevo vietnamita, tuvo lugar la ofensiva del Tet, uno de los episodios más simbólicos de la guerra. El ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong llevaron a cabo esta larga y brutal ofensiva. Fueron atacadas 38 de las 52 capitales provinciales de Vietnam del Sur, y su capital, Saigón, estuvo en estado de sitio. Hasta la misma embajada estadounidense fue asaltada por un grupo de combatientes. A partir de ese momento, la moral estadounidense cayó en picado, ya que el ataque les pilló totalmente desprevenidos. Poco después, el poder aéreo estadounidense permitió recuperar el territorio perdido, aunque para entonces
Muchos militares ya eran conscientes de la imposibilidad de ganar la guerra de forma rápida. Por otro lado, en 1969 se hizo pública la brutal masacre del pueblo de My Lai, acontecida en marzo de 1968. Este y otros muchos excesos originarían un fuerte sentimiento de rechazo y la pérdida del apoyo de la opinión pública. Los estadounidenses se preguntaban, ¿qué hacemos en Vietnam? Tras la ofensiva del Tet, el presidente Johnson sabía que la opinión pública estaba en su contra y optó por no presentarse a la reelección. En aquel momento, existían unos 500.000 soldados estadounidenses en Vietnam. Un cambio de estrategia se hacía necesario. El proceso de vietnamización defendido por el analista Henry Kissinger tenía como objetivo fortalecer al ejército de Vietnam del Sur, es decir, que fuesen los propios vietnamitas del sur los que defendiesen su propia tierra y pusiesen los muertos. En enero de 1969, Richard Nixon tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. Nixon pretendía una retirada progresiva de las tropas, mantener el apoyo financiero y armamentístico a Vietnam del Sur, negociar una paz honrosa con Vietnam del Norte, además de no extender el bombardeo a otros países. Sin embargo, en marzo de 1969, se llevaron a cabo bombardeos sobre Laos y Camboya mediante la llamada Operación Menú. Estos dos países eran claves para el mantenimiento de la ruta Ho Chi Minh, y en mayo se produjo la Batalla de la Colina de la Hamburguesa, una carnicería donde Estados Unidos consiguió una victoria pírrica. A Nixon no le quedó más remedio que anunciar la primera retirada de tropas de Vietnam del Sur. En 1970, el ejército survietnamita llevó a cabo acciones en Camboya y al año siguiente se puso en marcha la operación Lan Son 719 en Laos, para intentar cortar la ruta de Ho Chi Minh. Sin embargo, la determinación del ejército comunista norvietnamita al mando del general Vo Nguyen Giap se mantuvo implacable. Entre marzo y octubre de 1972, el ejército norvietnamita lanzó la ofensiva de Pascua, un gran ataque con el fin de desgastar al enemigo survietnamita y recuperar territorio. Como respuesta, Nixon decidió emplear la operación Linebacker, un bombardeo masivo con el objetivo de minar puertos, destruir vías férreas, instalaciones petrolíferas, aeródromos y muelles a lo largo de todo Vietnam del Norte. Seguidamente se llevó otra campaña de bombardeo de esfuerzo máximo, la Operación Linebacker 2. Estas campañas no alteraron el curso de la guerra, pero lograrían forzar las negociaciones de paz con Vietnam del Norte. Finalmente, el 27 de enero de 1973, los signatarios de Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Estados Unidos y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, Vietcong, firmaron los Acuerdos de Paz de París. Estos acuerdos incluían la implantación de un alto al fuego, retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam en 60 días, el intercambio de prisioneros, la celebración de elecciones en Vietnam del Sur y el desminado de los puertos del norte. Estados Unidos cumplió su parte y el 29 de marzo de 1973 los últimos soldados estadounidenses abandonaron Vietnam. Pero la guerra no acabó ahí. Tras la retirada de Estados Unidos, Vietnam del Sur se encontró solo en su lucha contra Vietnam del Norte. Hanoi se preparó para asestar el golpe final. El ejército de Vietnam del Norte lanzó su ataque mediante la ofensiva de primavera que finalizó en abril de 1975. El día 30 de abril de 1975, el ejército norvietnamita tomaba la ciudad de Saigón, poniendo fin al estado de Vietnam del Sur. La larga guerra había terminado. La guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más importantes de la Guerra Fría, dado sus casi 20 años de duración y el gran despliegue de fuerzas y armamento empleado por ambos bandos, siendo una de las guerras más sangrientas de la historia. La victoria del ejército de Vietnam del Norte traería consigo la reunificación final del país en 1976. Durante el conflicto de Vietnam, Estados Unidos sufrió 58.000 muertos, más de 300.000 heridos, 2.000 desaparecidos, así como miles de mutilados y adictos a las drogas con serios problemas de adaptación a la vida civil. El ejército de Vietnam del Sur tuvo 250.000 muertos y 1.170.000 heridos. La cobertura mediática en torno a la guerra del Vietnam lo convirtió en el primer conflicto televisado de la historia. El papel de los medios de comunicación fue clave en la creciente sensibilización de la opinión pública hacia la intervención militar estadounidense.
El rechazo a una guerra innecesaria e injusta se extendió dentro y fuera de Estados Unidos, favoreciendo la extensión del movimiento hippie con sus ideales de pacifismo y amor libre. Por otro lado, la derrota militar dejó en gran parte de la población la vergüenza del vencido, condenando a la sociedad americana a una etapa traumática marcada por el pesimismo y el cinismo. El triunfal ejército de Vietnam del Norte, junto con las fuerzas del Vietcong, tendrían 1.100.000 muertos y 600.000 heridos en sus filas. A su vez, murieron más de 2 millones de civiles vietnamitas durante el conflicto. Tras la guerra, el medio ambiente vietnamita quedó profundamente dañado por el uso intensivo por parte del ejército estadounidense de defoliantes como el agente naranja y de combustibles inflamables como el napalm. Esto provocaría cuantiosos daños en la agricultura, así como innumerables casos de abortos y malformaciones congénitas, problemas respiratorios o cáncer en la población vietnamita. Tras la caída de Saigón, el movimiento comunista Pathet Lao, junto con el apoyo de la Unión Soviética y del ejército norvietnamita, derrocó al gobierno monárquico en Laos, estableciendo la República Democrática Popular Lao en 1975. Durante la Guerra de Vietnam, Laos fue duramente bombardeada por Estados Unidos, siendo arrojadas 2 millones de toneladas de bombas, muriendo alrededor de 200.000 personas. La victoria comunista en Vietnam fue aprovechada en Camboya por los Jemeres Rojos para hacerse con el control de Phnom Penh el 17 de abril de 1975. El régimen de terror instaurado por Pol Pot hasta 1979, conocido como la Kampuchea Democrática, provocó la muerte de entre 1,6 y 3 millones de personas, alrededor de un tercio de la población, en lo que es conocido como el genocidio camboyano. La guerra de Vietnam se acabó convirtiendo en un mito, siendo llevada al cine en multitud de ocasiones. Apocalypse Now, Platoon, Nacido el 4 de julio, La chaqueta metálica, El cielo y la tierra, The Deer Hunter, etc. Y dejando una huella imborrable en la memoria de la humanidad, como recuerdo de las atrocidades que puede llegar a perpetrar el ser humano. Bueno, a ver. Guerra de Vietnam. ¿Qué fue hacer Estados Unidos a la guerra de Vietnam? ¿Qué creen ustedes que fue hacer ahí? ¿Tenía motivos para estar ahí? Más que nada fue como apoyo, ¿no? Parecía al principio como apoyo, ¿no? Al Vietnam del Sur. Pero en muchos otros lugares que se enfrentaron, ¿no? No necesariamente hubo la misma presencia. Además, aquí hay una distinción, ¿eh? ¿Se acuerdan de que en la guerra de Corea, mmm, por qué apoyan a Corea del Sur? ¿Se acuerdan? Ahí está la diferencia. Bueno, más que, bueno, digamos de esto de que la Unión Soviética y Estados Unidos se fueron, digamos, a cada parte de Corea, fue más que nada por la ideología. Se fueron cada uno por el que más se iba con ellos. Ajá, pero hay un motivo formal por el cual Estados Unidos va a Corea del Sur que no hay aquí en Vietnam del Sur. Y ese motivo formal hay una aprobación del uso de la fuerza por Naciones Unidas. O sea, en Corea del Sur, o sea, Corea del Sur denuncia que lo están invadiendo, y entonces el Consejo de Seguridad se pone de acuerdo, la Unión Soviética no se niega, y se despliega una operación militar para detener a Corea del Norte. De hecho, ese es el propósito. O sea, ahí hay una justificación, digamos, ¿no? Formal. Claro, si eso tiene que ver o no con los objetivos geopolíticos de Estados Unidos es otra cosa, pero al menos hay una justificación formal. Aquí no hay ninguna justificación formal. De hecho, el video lo dice, ¿no? Se finge un asunto con unas barcas ahí para generar un casus belli. Acuérdense que un casus belli es, en derecho internacional, es un motivo que legalmente me permite declarar la guerra a otro país. O sea, uno no declara las guerras porque sí, sino tiene que haber una causa de fuerza mayor, ¿no? Ese sea un caso. Y el hundimiento de barcos tuyos es una forma de... Se admite, ¿no? De hecho, ese es el casus belli por el cual México le declara la guerra a los nazis. No porque
tuvieron muchas ganas de pelearnos con los nazis, ¿no? Sino el hundimiento de una serie de barcos y el que no recibimos ninguna explicación, ¿no? Porque los hundieron. Bueno, aquí no hay un casus belli, ¿no? Pero y sí hay una provocación, ¿no? Una provocación del lado estadounidense para hacerlo. Eh, ¿Qué ganaba Estados Unidos? ¿Ganaba algo Estados Unidos peleándose de manera directa con los vietnamitas? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Creen que quién sabe? Este, por eso no he visto las películas. A ver, fíjense que al final, ¿no? Incluyó este video una recomendación de películas que ver. Pues no han visto ninguna, háganlo, están buenas. Pues no es que, bueno, como al final del enfrentamiento dice que al final ganó y todo se volvió una república socialista. Sí, al final del día digo, no importó nada, a ver, no, aquí se dice, no importó si los soviéticos, si los vietnamitas del norte eran o no eran, de todos modos, pues ahí se quedaron, ¿no? Esto es parte del trauma que significa Vietnam para la historia estadounidense, ¿no? Fueron ahí y en algún punto lo dice el video, ¿no? Después de años de conflicto, a la población estadounidense fue difícil explicarles qué hacían en Vietnam, ¿no? A ver, se dice fácil, ¿no? Pues, pues estaban ahí matando vietnamitas, sí, ya sabemos que están haciendo eso, pero ¿por qué, no? A ver, piensen en esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muchos estadounidenses fueron a la guerra, pero después de las atrocidades y lo violento que es una guerra, las muertes y todo, había un sentimiento de satisfacción que en todo lo malvado que habías pasado había tenido un propósito útil, ¿no? Y era, derrotamos a Hitler, ¿no? Sacamos a los nazis de Europa, o en Japón, ¿no? Limpiamos el Pacífico de la invasión japonesa. Y en los otros conflictos más o menos, ¿no? Pero aquí en Vietnam, pues imagínense, ¿no? La invasión estadounidense es en el año 66 y se retiene en el 73. O sea, en 7 años. O sea, después de 7 años, le dices a los soldados que fueron, ¿no? 500,000 efectivos según las cifras que nos presenta el video, que toda esa muerte, destrucción, todos los heridos, todas las bajas que hubo en el ejército estadounidense, ¿para qué sirvieron? Para nada. Los vietnamitas del norte comunistas al final del día terminaron por unificar al país, ¿no? Como un país comunista, y no solo Vietnam, sino sucede lo que se había previsto, ¿no? Al menos los vecinos cercanos, Camboya y Laos, se vuelven países comunistas, ¿no? Como efecto dominó, decía, ¿no? Claro, el efecto dominó se paró del otro lado en Tailandia, ¿no? Tailandia se mantuvo Tailandia, ¿no? Pero al menos otros dos países se convirtieron al comunismo ahí mismo, en esa misma zona. Vamos a poner acá las conclusiones que tenía yo listas para esto. A ver, a menos de que ustedes me digan que alguna otra cosa falta, y si no, díganlo, ¿no? Es buen momento para hacerlo. Yo creo que estas son las conclusiones, ¿no? De lo que pasa en Vietnam. Hay un desgaste militar y político increíble, ¿no? Del liderazgo estadounidense. Porque, a ver, piénsenlo. Eres la superpotencia, utilizaste todos tus recursos tecnológicos a la mano, ¿no? La guerra de helicópteros es una cosa que aparece aquí, ¿no? De hecho, Apocalypse Now, que es esta gran obra de Stanley Kubrick, destaca eso, ¿no? Los enfrentamientos en helicóptero, porque es una cosa que no se había visto nunca, ¿no? O sea, el helicóptero era un transporte de apoyo que
funcionó así, digamos, hasta la guerra de Vietnam, ¿no? Es un vehículo de ataque, es un vehículo de apoyo en el campo de batalla. Y en Vietnam se convierte en el vehículo de ataque por excelencia, ¿no? Las divisiones de helicópteros que sobrevolaban por los campamentos vietnamitas eran de terror, ¿no? Sabías que iban a empezar a desplegar armas, bombas, sobre todo incendiarias. Vean Apocalypse Now y retrata esto a la perfección, ¿no? Eso creo que Kubrick lo hace muy bien. Eh, Tienes toda esa tecnología, o sea, lo único que no usaron son las armas nucleares. Y no son armas nucleares, fíjense, porque saben que China y la Unión Soviética están ahí detrás, respaldando a los vietnamitas. A ver, no están combatiendo, ¿eh? O sea, a diferencia de la guerra de Corea, ¿no? Vemos que en Corea los chinos sí le entraron, ¿no? Del lado norcoreano. Acá los chinos no le entraron a defender a los vietnamitas, ¿eh? Digo, estaban ahí, son frontera, pero proveyeron recursos, sí, armamento, algo de asesoría militar, pero no estaban los militares en el campo de batalla. Eh, pero como sabían que estábamos, digamos, tan presionados por esto, y aquí no había una decisión del Consejo de Seguridad de vayan y saquen a Vietnam del Norte donde está, Estados Unidos se complicó, ¿no? Ya de por sí era medio raro que fueran a invadir Vietnam, ¿no? Cuando fueran ahí a meterse a Vietnam, hubiera sido todavía peor que trataran de usar sus armas nucleares, ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues ¿para qué sirven las armas nucleares si no lo que yo les dije, ¿no? ¿Para qué te sirven si no las puedes usar? Y luego te enfrentas a países como Vietnam, que pues, que no, ¿verdad? Las tácticas militares, ¿no? Yo lo he pensado, ¿no? Y en esto coinciden muchos analistas, bueno, yo coincido con muchos analistas, ¿no? Afganistán es el segundo Vietnam para Estados Unidos y lo es por muchas cosas, pero una porque no entendieron lo mismo que no entendían en Vietnam, ¿no? En Vietnam, ¿por qué es que nunca pueden derrotar al ejército de Vietnam del Norte? A ver, ¿por qué creen? Medio lo dice el video, pero ¿por qué creen que Estados Unidos no puede derrotar a los vietnamitas? ¿Qué se lo impide? Tienen helicópteros, bombas de altísimo poder, todas las tropas que quieren. ¿Qué se los impide? ¿Qué impide que triunfen en la guerra? ¿Alguien se imagina por qué? Porque iban sufriendo más bien un golpe, ¿no? Muy fuerte. Un poquito más fuerte, Frida, porque casi no te escucho. Bueno, que habían sufrido ya, bueno, Estados Unidos como tal, un golpe fuerte. En algún punto lo dice, ¿no? Bueno, pero este golpe fuerte se debe a, fíjense, el ejército estadounidense está entrenado. Fernando, ¿ibas a decir algo antes de que hable yo? ¿No? Bueno, el ejército estadounidense está entrenado para el enfrentamiento a campo abierto, o sea, tener el ejército enfrente de ellos y atacar, ¿no? De hecho, las primeras victorias estadounidenses en Vietnam son por eso, porque el ejército de Vietnam del Norte se enfrenta, digamos, frontalmente al ejército estadounidense y los estadounidenses ganan sin mayor problema. ¿Qué descubren los vietnamitas? Que no hay que enfrentarlos directamente, sino a través de la guerra de guerrillas. La guerrilla es eso, pequeñas unidades militares móviles, ¿no? Que pueden perpetrar algunos actos de sabotaje y otros similares, ¿no? Que desestabilicen al enemigo. Bueno, a esto le jugó Vietnam del Norte, lo hizo muy bien. De hecho, esa es la importancia del camino de Ho Chi Minh. Que a través de estos pasos por la selva, ¿no? Esta es una zona selvática muy, muy densa, que solo conocían ellos, pues estas tropas podían moverse fácilmente, ¿no? Estas pequeñas unidades, ¿no? Dar un golpe a un campamento estadounidense y regresar a Vietnam del Norte sanos y salvos.
Claro, murieron muchos, ¿no? Vemos, 1.100.000 vietnamitas contra los 58.000 estadounidenses. Eh, pero esos 1.100.000 evitaron, ¿no?, la conquista estadounidense de Vietnam del Norte. Eh, lo mismo le está pasando a Estados Unidos en Afganistán. De hecho, por eso se van a salir. Fíjense, este año se cumplen 20 años de la llegada de Estados Unidos a Afganistán. Y va a pasar lo mismo que en Vietnam. Después de 20 años, probablemente, ahora que Biden ya anunció la salida de las tropas, una vez que se salga el último contingente estadounidense, lo más probable es que los talibanes, a esos a los que con los que se fueron a pelear, salgan de sus campamentos en las montañas afganas y retomen el poder en Afganistán, ¿no? Lo más probable, el ejército afgano no tiene ni cómo detenerlos, ¿no? Eh, y entonces después de 20 años va a pasar exactamente lo mismo que en Vietnam, ¿no? Vamos a acabar como al principio y no habrá hecho ninguna diferencia en el país, ¿no? O en el mundo. Estados Unidos se iba a meter a Afganistán, como pasó en Vietnam, ¿eh? No hizo ninguna diferencia. Eso explica el desánimo que tú dices, Frida, ¿no? Ellos están acostumbrados a ganar rápido y bien, y acá tardaron mucho y no ganaron nada. Las tropas desanimadas fueron el gran problema, digamos, ¿no? Y no solo las tropas desanimadas en el campo. Una vez regresando a casa, ¿no?, hubo muchísimos heridos. De hecho, toda la cultura, digamos, de la alrededor de las personas con discapacidad en Estados Unidos eh, viene de esta época de la guerra en Vietnam, ¿no? Regresó mucha gente sin un brazo, sin una pierna, ¿no? Hubo toda una cultura nacional, no tanto para defender a las personas que nacen con la discapacidad, sino a los discapacitados militares, digamos, ¿no? Y luego se hizo extensivo a otros tipos de discapacidad, pero bueno, digamos, el inicio de los movimientos de discapacitados en Estados Unidos se debe a esto, a los héroes de guerra de Vietnam. Eh, Se llevan la depresión, ¿no?, el síndrome de Vietnam que dice el video, ¿no? Y también se llevan el consumo de drogas. Hay que apuntar eso, ¿no? Estas tropas cuando vuelven, ¿no?, son consumidores fuertes de cualquier tipo, ¿no? No solo marihuana, sino sobre todo otras sustancias más fuertes, ¿no? Y estos consumidores pues empiezan a ver quién les va a surtir y eso refuerza, fíjense, sin quererlo, el, el papel de los carteles mexicanos, ¿no?, que tienen que surtir de drogas por un mercado nuevo, ¿no?, de gente que además busca sustancias cada vez más fuertes. Eh, es muy... Esto le hace perder legitimidad a Estados Unidos, incluso en su propio bloque, porque en otros momentos, ¿no?, no hay un enfrentamiento directo, ¿no?, de la superpotencia con países chicos. Bueno, o al menos no fuera de tu espacio de influencia, ¿no? Y donde los hubo una buena justificación legal, ¿no? Aquí en América Latina la OEA se encargó de hacer eso. En Corea ya vimos que fue la ONU la que se encarga de hacer esto. Y fuera de estos espacios, en realidad, como no tienen una justificación legal, no lo hacen. Bueno, aquí Johnson, el presidente Lyndon Johnson, que era el vicepresidente de Kennedy, y a su muerte se convierte en presidente, ¿no? Es el que da la orden para invadir Vietnam. Johnson se siente muy ofendido. Johnson era un militar, digamos, con mucha experiencia, un hombre mayor a Kennedy, ¿no? El Partido Demócrata ve a Kennedy muy, muy radical, o sea, muy, a ver, necesario, pero de pronto muy liberal. Entonces le ponen a Johnson, ¿no?, que es todo lo opuesto a él. Es un hombre más seco, más frío, duro, ¿no?, como son los militares gringos. Eh, Se lo pone de compañero de fórmula con la idea de pues, que alguien ahí más o menos medie el asunto. La verdad es que Kennedy ni lo pela, ¿no? Se siente todo el tiempo relegado. Y cuando se muere Kennedy, la primera cosa que quiere hacer Johnson es, pues, digamos, deshacer el legado de Kennedy, ¿no? Y sobre todo que no lo identifiquen a él como era como el sucesor de Kennedy, ¿no? Sino como un presidente independiente, ¿no? Muy independiente, muy independiente, pues no, ¿no? Al final del día tiene que trabajar con el legado de Kennedy, pero de repente toma decisiones como esta. A mí me parece que la decisión de invadir Vietnam es de Johnson resentido, ¿no?
O sea, pudo haber hecho mucho más, ¿no? Pudo haber armado a todos sus vecinos, ¿no? Este, Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Que no estaban ahí las banderas, Filipinas, que había sido una colonia de ellos, pedir el apoyo de cosas como Indonesia, ¿no? Otros países, ¿no? Y ellos poner, si quieren, hasta los portaaviones, pero no las tropas, ¿no? O sea, digamos, había otras formas de hacerlo, ¿no? No es la única la que al final sucedió. Ahí donde creo que se equivoca terriblemente Johnson, ¿no? En encabezar una guerra que no entiende dónde es, cree que puede ganar fácilmente, subestima a los vietnamitas a tal grado que luego los vietnamitas, pues, los hacen como sus calzones, la verdad, que al ejército estadounidense. En ese punto, pues, dijo, ¿no? Johnson yo creo que pasará a la historia como el presidente que inició una de las guerras más inútiles en la historia estadounidense. Fíjense, yo creo que Afganistán será la otra, solo que Afganistán está ahí detrás todo un discurso político, el de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Entonces vamos a verlo, porque vamos a llegar hasta esa época. ¿Y en dónde se parece a Vietnam? La justificación en dónde no, ¿no? Acá lo de Vietnam está muy falseado, ¿no? Y lo de las Torres Gemelas, digo, todavía está el debate, ¿no? En algunos, ¿no? Conspiranoicos, ¿no? De que si fue el mismo gobierno estadounidense que tiró las Torres Gemelas, al menos hoy son un hecho simbólico, ¿no? Que nada tiene que ver con estos barquitos que se supone que hundieron ahí en la costa vietnamita, ¿no? Esto es más elaborado, ¿no? Quizá las Torres Gemelas. Pero esto al menos es el punto de partida de una pérdida completa de legitimidad, ¿no? Entonces, ¿Estados Unidos a qué responde? ¿Defiende al mundo libre del comunismo? ¿O en realidad solo responde a sus intereses? ¿No? ¿Quién sabe? ¿No? Digo, o sea, claro, ellos dicen, no, por supuesto, defendemos los valores de Occidente y lo que ustedes quieran, pero está truqueado eso, ¿no? Ahí hay un Estados Unidos más, pues yo diría más mañoso, ¿no? Y al menos, y ya no le compran tan fácil el discurso de estamos aquí para salvar al mundo, pero en realidad parece que están ahí más bien para sacarse a veces como esto, ¿no? Conflictos que tienen que ver más con el orgullo, ni siquiera con el interés nacional, con el orgullo de unos políticos ahí en Washington, ¿no? Ahora, y piensen en esto último. ¿Cómo se verá desde fuera que una nación pequeña como Vietnam derrota a Estados Unidos? Entonces, ¿para qué sirven las armas nucleares, no? Cualquiera podría vencer a Estados Unidos, ¿no creen? ¿O qué piensan? Se cuestionaría su liderazgo. Bien, ¿no, Frida? Pues es como de, bueno, y si cualquiera viene y bueno, no cualquiera, ¿verdad? Los vietnamitas hay que reconocerles, ¿no? Su 1.100.000 muertos es mucho, eh, pero ese 1.100.000 bien le valieron a Vietnam no haberse convertido, no haberse sometido, ¿no? Al poderío estadounidense. Con todo y las armas nucleares, con todo y los portaaviones estadounidenses, ¿no? Que no tienen comparación con ninguna otra cosa. Pues sí, ¿no? No eres lo que decías ser, ¿no? Al menos. Bueno, digamos, vamos a poner una pausa, digamos, de lo que pasa en Estados Unidos, eh, para hablar de lo que pasa en la Unión Soviética, ¿no? Bueno, si la crisis de los misiles había significado un cuestionamiento para Estados Unidos, para la Unión Soviética había sido como el doble, porque al final del día, ¿quién se dio? ¿Quién se dio en la crisis de los misiles? ¿Los soviéticos o los estadounidenses? ¿Quién se qué? Disculpa, profe. Se dio, o sea, ¿quién dijo, bueno, ya, ahí le paro? Pues más que nada fue ahora sí que se resolvió en negociaciones, que se iban a retirar los misiles soviéticos de Cuba y ya se anunciaba públicamente el retiro. Obviamente no se hacía por, digamos, hacia vista de todos el retiro, pero ya ya pues esos misiles estadounidenses que amenazaban a la Unión Soviética ya habían sido trasladados, ahora sí que lejos de vista del público. Ajá, pero digamos, públicamente lo que se anunció, acuérdense lo que les dije, este es un conflicto de suma cero.
Entonces, públicamente lo que se anuncia, lo dijiste muy bien, Frida, es la Unión Soviética va a retirar sus misiles de Cuba, aunque no haya videos de eso. Pero entonces el anuncio público es que la Unión Soviética pierde algo y entonces automáticamente quien ganó eso se supone, en esta lógica de suma cero, Estados Unidos, ¿no? Entonces imagínense cómo se ven los países de la órbita comunista, ¿no? La Unión Soviética, que tenía un destino histórico para derrotar al capitalismo internacional, se rinde de alguna manera, ¿no? Tiene que quitar los misiles. Eso no se ve tan bien, ¿no? O sea, quiero que piensen en eso, no se ve tan bien porque entonces no que tienen el mismo poder, ¿no? Una y otra, pues pareciera que no, ¿no? A ver, esto porque desde nuestra órbita es malvados soviéticos, ¿no? Quitaron sus misiles y ahí se acabó el asunto, pero del otro lado del mundo es, pues estos son la cabeza ¿no? del proletariado, el proletariado internacional, ¿no? Ellos son los defensores del movimiento obrero del mundo, y si ellos con su poderío no pudieron con Estados Unidos, ¿quién puede, no? Esa es otra crisis, ¿no? Ahí. Esto hace que en algunos lugares surjan algo que ya vimos, ¿no? Algunos movimientos de reforma. A lo mejor no tenemos que cambiar, ¿no? Piensen en esto, y por eso empezamos hablando de Brezhnev. Para los 60, estos niños que nacieron durante o después de la Primera Guerra Mundial ya son veinteañeros, ya están en la universidad y están saliendo de las universidades. Y dicen, bueno, es momento de que nosotros tomemos el liderazgo, ¿no? Y entonces tienes en varios de los países de la órbita comunista como gobernantes a viejos militares o al menos políticos que se formaron ya sea durante la Segunda Guerra Mundial o llegaron al poder justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Impulsados por la Unión Soviética. O sea, es gente que generacionalmente pertenece a otro momento. Y entonces los nuevos hechos, un poco de las cosas que no explicamos con la Primera de Praga, es eso, ¿no? Los reformadores son esta clase más joven, ¿no? Está empujando para que las cosas se hagan diferentes. O sea, no cambiar el modelo comunista. A ver, de esto yo sí me insisto mucho en esto. De otra manera justificaríamos que es la intervención estadounidense, y en realidad no es intervención estadounidense, es los mismos reformadores son gente más joven que dice, a ver, hay que hacer las cosas diferentes, ¿no? Eso que les decía hace rato, ¿no? Como aquí en México, bueno, pues sí, o sea, ustedes vivieron en los 70s y Echeverría era lo máximo, pero pues miren, el mundo es otro hoy, ¿no? Este es otro mundo que nos toca lidiar a nosotros. Bueno, más o menos lo mismo. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues que los agarraron a palazos, ¿no? Bueno, a balazos algunos, otros a palazos con un palo, ¿no? En la Primavera de Praga es el mejor ejemplo, ¿no? Estos reformadores que salen de las calles a empujar el movimiento, ¿no? Miembros del Partido Comunista y luego son aplastados por el ejército soviético, ¿no? De hecho, Brezhnev, que llega al poder en el 66, representa a esta última generación, ¿no? De militarotes, bueno, ni siquiera militares, pero vemos que ya les conté que Brezhnev no es militar, es un burócrata, ¿no? Y no le quita méritos, ¿no? O sea, hizo lo que hizo, está bien, pero un burócrata. Pero Brezhnev por eso siempre usa sus medallas, porque la lógica de Brezhnev es recordarle a cada uno de estos jóvenes impertinentes que él pertenece a la generación de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo ahí cuando derrotaron a Hitler, ¿no? Esas medallas que cuelgan en su pecho no son meras decoraciones, son un recordatorio de cada una de las batallas donde supuestamente participó. A ver, se inventa una historia ahí fantástica, pero digo que es un administrador. Pero aún así, ¿no? Pues dice, yo estuve ahí, ¿no? Yo tengo mi foto con Stalin, ¿no? De que peleábamos juntos. Yo tengo mi foto en Stalingrado, cuando me mandaron a reconstruir la ciudad, ¿no? Así, ¿no? Aquí estoy en Stalingrado. Entonces, ¿de qué me hablan? Reformar qué, ¿no? A ver, ustedes no entienden esto que fue pelear, ¿no? Por el movimiento obrero del mundo. ¿Ustedes dónde estaban, no? Ustedes ni existían cuando la Unión Soviética tomó el control de los medios de producción, ¿no? Ustedes nunca supieron de las hambrunas que hubo en los 20 y 30, ¿no? Cuando le ajustamos ahí al modelo agrario necesario para la Unión Soviética. ¿Dónde estaban ustedes, no? Es la pregunta de la generación de Brezhnev. Claro, los nuevos dicen, bueno, pues no estábamos ahí porque pues, nos tocó otra cosa, pero bueno, es un choque generacional, ¿no? Que deriva en una cosa terrible, ¿no? La llamada doctrina Brezhnev, que en el espacio comunista implicaba que la Unión Soviética podía intervenir en los países de su esfera de influencia siempre que peligrara un régimen comunista.
Entonces Brezhnev es mucho más duro que Khrushchev, ¿no? De hecho, la primavera de Praga es una cosa que le toca a Brezhnev, ¿no? Y es la aplicación de su doctrina, ¿no? Ah, no les gustan las cosas, perfecto. Soldados, ya saben. Al interior de la Unión Soviética y fuera de ella. Eh, digamos, si no es por, ¿no? Si no es por Brezhnev, probablemente la Unión Soviética no se hubiera desintegrado como se desintegró. Porque entonces imagínense, esta generación, ¿no? Que salió de las universidades en los 60s, aplastados, reprimidos, ¿no? Amenazados, ¿no? Durante 20 años. Cuando en los 80 la Unión Soviética entra en su periodo de más fuerte crisis, ¿no? Y Gorbachev dice, vamos a hacer cambios. Por supuesto que lo que todos quieren es olvidar el pasado Brezhnev, ¿no? El de la represión, el de la persecución política, el de la censura, y quieren cambios. Y si en el camino se llevan entre las patas a la Unión Soviética, para ellos mejor, porque la Unión Soviética representa a este señor, ¿no? A esta cara, ¿no? La cara de Brezhnev otra vez, ¿no? O sea, vean la cara del señor, ¿no? Tampoco se ve que sea la persona más amable del mundo, ¿verdad? Todavía Stalin se ve como más simpático, ¿no? Bigotito y así, ¿no? Pero este sí tiene cara como de malvado, ¿no? Este sí tiene cara de villano de James Bond, ¿no? De película de espías. Así malo malote, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, porque entonces el liderazgo soviético está cuestionado por el asunto de la crisis de los misiles, pero esos cuestionamientos son reprimidos fuertemente por la doctrina Brezhnev, y entonces hay, digamos, una oposición interna que no dice nada, y, bueno, no dice nada porque no puede, ¿no? Pero en cuanto se escapan pueden escapar o sea, aquí ya hay búsqueda de salirte del espacio soviético, ¿no? Te prohíben la salida del país y te escapas, huyes. Eh, Comienza a pasar más seguido de lo que los propios soviéticos están dispuestos a reconocer, ¿no? Y muchos de estos jóvenes tratan de salir, algunos no lo logran, ¿no? Y se quedan ahí, pero los que pueden salen y denuncian las barbaridades de lo que está pasando allá adentro, ¿no? Mientras los soviéticos están concentrados en tratar de mantener el control sobre su área natural de influencia, que sería Europa Oriental, hemos estado hablando de un otro país comunista que está como por ahí flotando, ¿no? Que no es la superpotencia, pero que está ahí presente, digamos, ¿no? Y es la República Popular China. Fíjense, hablamos de dos casos en estas 4 clases, ¿no? La guerra de Corea y ahora de la guerra de Vietnam. A ver, ¿fue importante el apoyo de la Unión Soviética para ellos dos? Sí, aunque fuera simbólico. Pero fue mucho más importante para Corea del Norte y para Vietnam del Norte el apoyo de China que el de la Unión Soviética. En muchos francos. Primero porque son geográficamente cercanos. O sea, China tiene frontera con Corea del Norte, con Vietnam del Norte. Bueno, ahora con Vietnam. Y entonces le puede dar apoyo militar real, ¿no? O sea, le puede mandar tropas, ¿no? Usar la fronterita, ¿no? O pasarle armamento muy fácil, ¿no? Darle apoyo, ¿no? Apoyo logístico o hasta víveres para que el ejército se mantenga. Digo, un ejército si no lo mantienes, pierdes la guerra. China se consolida como el líder regional, digamos, ¿no? La potencia regional comunista en Asia, ¿no? Al menos en el espacio asiático parece que es más chino que soviético. Eso luego llevará a la Unión Soviética a invadir Afganistán para hacerse ahí un espacio, ¿no? Como para darle la vuelta a los chinos por el otro lado. Una cosa rarísima, ¿no? Ahora, China y la Unión Soviética tienen una relación tensa. En el año 66, fíjense, el año 66 es muy problemático. Hay un enfrentamiento no provocado, pero sí algo que se puede convertir en una gran crisis. Al momento de delimitar la frontera entre China, Mongolia y la Unión Soviética, ¿no? Hay unas tropas ahí estacionadas, ¿no? Mal colocadas, son unas tropas soviéticas, al parecer muy cerca de la frontera china. Los chinos pues dicen que qué hacen ahí, ¿no? Los soviéticos más petulantes, ¿no? Se niegan a moverse y disparan. Es un enfrentamiento militar en la frontera. Ojo, no es que se estuvieran peleando la frontera, es que están cuidando la frontera, pero pues no hay claridad ahí, es una zona muy desértica, esa zona pegada a Mongolia. Donde está claramente la frontera, no está bien delimitada y hay balazos. Es un conflicto diplomático serio, porque los soviéticos, ¿no? Un poco se quejan y dicen, oye, China, ¿no? A ver, ¿no? Agarra la onda, aquí yo soy la superpotencia y tú eres, ¿no? El hermano menor.
La China de Mao es todo menos el hermano menor de alguien, ¿no? Mao es un hombre con una personalidad muy fuerte. Y lo último que quiere es que los soviéticos vengan y le digan qué puede y qué no puede hacer, ¿no? Yo se los dije, cuando el Partido Comunista Chino ganó la revolución civil, la guerra civil, perdón, la revolución china, en el 49, la gana por sus pistolas, en realidad. O sea, reciben un poco de apoyo de la Unión Soviética, cierto, pero no es un apoyo de... O sea, no hizo la diferencia el apoyo, ¿no?, de la Unión Soviética, ¿no? Es más simbólico, es más, aquí estamos contigo, mano, que haberle mandado tropas o armas o víveres, nada. Y es porque los chinos no quieren, ¿no?, sentir la presión del exterior, ¿no? Mao es aquí la gran figura que es el gran timonel, ese es su título en chino, ¿no?, de Mao. Eh, Porque los va guiando, ¿no?, en este sendero del comunismo, ¿no? China tiene sus propios problemas internos, ¿no?, en esta época, ¿no? Digamos, la estabilización del partido, el establecimiento de la reforma, digamos, la reforma comunista en términos de una reforma agraria, ¿no?, que alimente a un país enorme, ¿no? Hay una serie de hambrunas como pasó en la Unión Soviética, una revolución cultural en términos de acabar con los intelectuales que todavía son nacionalistas, ¿no? Desterrarlos, matar a algunos, lavarles la cabeza a otros, ¿no? Vean El último emperador, que es la historia, está basada en hechos reales. Es la historia de, literal, el último emperador que tuvo China, ¿no? Que siendo niño hay una revolución y lo saca del poder, la revolución, y luego más adolescente, pues crece en China, pero no es monarca, los coquetea con los japoneses cuando invaden China en el 36, se acercan a él y lo nombran emperador otra vez de China, ¿no? Pero es como en un gobierno donde él no decide, bueno, es una historia muy trágica, y al final al pobre de Puyi, que es el nombre del emperador, lo envían a un campo de, ¿cómo se dice? No es que no es lavado de, bueno, el término que sería el cerebro, un campo de reacondicionamiento, así se llama, donde tortura psicológica y golpes de por medio, y el pobre de Puyi acaba siendo un conserje en el Palacio Imperial. La historia es tristísima de Puyi, ¿no? Vean, es una película larguísima, se llama El último emperador. Visualmente es muy atractiva, es larguísima, entonces véanla con mucha calma, o véanla en dos partes. Pero bueno, esto hay, ¿no? Imagínense, a este niño que nace siendo, ¿no?, hijo del cielo, ¿no?, formado en la mejor tradición de la cultura china, digamos, ancestral, le daban la cabeza y acaba siendo un conserje. Yo no sé si por resignación, después de las terribles barbaridades que le pasan al pobre de Puyi. Pero bueno, esas son las cosas que hace la China de Mao, ¿no? Hace un cambio en China por eso, ¿no? Usa la fuerza si es necesario, ¿no?, para hacer los cambios. Ahora, China se da cuenta que es cada vez más independiente de la Unión Soviética, ¿no? Y sí, pues es una potencia regional, ¿no? Tiene una presencia importante en el lejano oriente, diríamos ahora, ¿no? Pero quiere más, ¿no? Y sabe que para hacerlo necesita tener una relación especial con alguien que no sea la Unión Soviética, ¿no? Porque aunque la Unión Soviética, digamos, sea la cabeza del mundo comunista, China no está dispuesta a hacer otra cosa que no sea la cabeza de su propio mundo, ¿no? Hay algo que el comunismo chino ha mantenido, digamos, de la idea tradicional de China, y es la noción milenarista de los chinos, ¿no? O sea, los chinos son un pueblo que se reconoce a sí mismo como un pueblo milenario, o sea, que ellos son herederos de una tradición de muchísimos años, ¿no? Eso no lo borró el comunismo chino. O sea, el comunismo chino, de hecho, es una manifestación nueva, digamos, de este milenarismo chino, ¿no? Y de hecho, el comunismo chino para ellos tiene mucho sentido, porque, digamos, la última dinastía, que su último representante es Puyi, la ven como una corrupción de los valores tradicionales chinos, por el influjo de Occidente, ¿no? Y eso no es por culpa de Puyi, sino de hecho los 4 o 5 emperadores anteriores, a todos los del siglo XIX, habían sido el ejemplo de esto, ¿no? Cómo se habían dejado someter por las potencias occidentales. ¿Qué es lo que hay que hacer? No dejar someter, ¿no? Reafirmarnos como chinos, regresar a los valores tradicionales
Y entonces, sí, literal salir por el mundo, ¿no? Recuperar nuestro papel como centro del mundo. Eso tiene el comunismo chino, que eso no es tan comunismo, ¿no? Eso más bien es el mineralismo chino que está ahí presente en la cultura china de muchos siglos atrás. Eh, y Mao solo es un dirigente más. Bueno, Mao es el heredero de una tradición milenaria, ¿no? Es muy fuerte, ¿eh? Porque eso explica por qué el comunismo chino es tan diferente, al menos a los soviéticos, y cómo no dependen de ellos. Porque entonces aquí en ningún momento hay, ¿no? Hermandad, o sea, bueno, sí, hay cercanía, pues, con otro movimiento comunista como la Unión Soviética, pero la Unión Soviética pues no es menos que este movimiento, ¿no? Porque sigue siendo, pues no es Occidente, pero sí es Europa, ¿no? Y entonces los soviéticos representan esa Europa que fue a quitarle su lugar a los chinos, entonces no está tan bien visto, digamos. Al mismo tiempo, ¿no? Tenemos un Estados Unidos que anda ahí medio capa caída, en los 70s, nuestra época que estamos hablando, por la derrota en Vietnam, ¿no? Y entonces sucede una cosa rarísima. Em, Después de la Revolución China o de la Guerra Civil, eh, yo les dije, ¿no? Los soviéticos apoyaron al Partido Comunista, donde Mao se queda en la China continental, y los estadounidenses respaldaron a Taiwán, que representaba el movimiento nacionalista, ¿no? Y Estados Unidos, de hecho, empujó porque el asiento en el Consejo de Seguridad de China fuera ocupado no por la China continental, sino por la China nacionalista. O sea, Taiwán se sentó en el asiento de China en el Consejo de Seguridad hasta el año 76. Porque Estados Unidos presionó para que la única China, digamos, reconocida fuera la China eh, nacionalista. Ahora, una vez que aquí hay un personaje del que hemos hablado poco, bueno, salió en el video hace ratito, ¿no? Kissinger, ¿no? Ya lo leyeron ustedes. Kissinger es el gran artífice de esto, porque dice, miren, a ver, en este mundo bipolar, pues sería mejor que tuviéramos otro aliado, ¿no? Y otro aliado que no fuera Occidente, porque en Occidente, pues andamos un poco faltos de popularidad. Entonces, recomendación, ¿por qué no nos acercamos con China? Y pasa una cosa extraordinaria. Les voy a poner este video de la Fundación Nixon, ¿no? Para que se den cuenta un poco del impacto en la época. On July 15th, 1971, President Nixon requested time on national TV. The announcement I shall now read is being issued simultaneously in Peking and in the United States. Knowing of President Nixon's expressed desire to visit the People's Republic of China, Premier Zhou Enlai, on behalf of the government of the People's Republic of China, has extended an invitation to President Nixon to visit China. The effect was electric. The idea was almost unimaginable. The Washington Post said, if Mr. Nixon had revealed he was going to the moon, he could not have flabbergasted his world audience more. The Cold War was raging. In Southeast Asia, China was North Vietnam's ally, and Richard Nixon's credentials as an anti-communist were long-standing and impeccable. But in the fall of 1967, Nixon wrote a seminal article about Asia after Vietnam. Taking the long view, he wrote, we simply cannot afford to leave China forever outside the family of nations. There is no place on this small planet for 1 billion of its potentially most able people to live in angry isolation. In January 1969, in his first inaugural address, President Nixon confirmed his determination to change America's policy toward China. We seek an open world, a world in which no people, great or small, will live in angry isolation. On February 17, 1972, after 2 years of secret and delicate negotiations, the President and First Lady were on their way to China. Premier Zhou Enlai was waiting at Beijing.
In 1954, the U.S. Secretary of State had snubbed the then foreign minister. Nixon wrote in his memoirs, "I knew that Joe had been deeply insulted by Foster Dulles' refusal to shake hands with him. When I reached the bottom of the steps, therefore, I made a point of extending my hand as I walked toward him. When our hands met, one era ended and another began." A few hours later, the president met with Chairman Mao Zedong. The 79-year-old leader was in frail health, but the lively hour-long meeting included philosophy, history, and banter. Mao said, "I voted for you during your last election." Nixon said, "I think the most important thing to note is that in America, at least at this time, those on the right can do what those on the left can only talk about." Throughout his career, Richard Nixon always reserved time for strategic thinking, making and refining extensive notes on yellow pads. In preparation for his China trip, he considered all the possible permutations of policy involved. What they want, what we want, what we both want. At the Great Hall of the People, the President and the Premier exchanged toasts. Said in your toast, the Chinese people are a great people. The American people are a great people. We have at times in the past been enemies. We have great differences today. What brings us together is that we have common interests which transcend those differences. At the end of the trip, diplomatic ground was broken with the Shanghai Communique. After covering the points on which both sides had reached agreement, they proceeded to detail their different positions on all the other outstanding issues. Nixon referred to this in his final toast to Shanghai on the eve of his departure. That communique will make headlines around the world tomorrow. But what we have said in that communique is not nearly as important as what we will do in the years ahead. We have been here a week. This was the week that changed the world. During a visit to the Great Wall, the president reflected on the purpose and potential of the trip. And one stands there and sees the wall going to the peak of this mountain, and I think that you would have to conclude that this is a great wall and that it had to be built by a great people. I think one of the results of our trip, we hope, may be that the walls that are erected, whether they are physical walls like this, or whether they are other walls of ideology or philosophy, will not divide peoples in the world. That peoples, regardless of their differences in backgrounds and their philosophies, will have an opportunity to communicate with each other, to know each other, and to share with each other those particular endeavors that will mean peaceful progress in the years ahead. Well, goodbye. After President Nixon returned home, Clare Boothe Luce told him that 1,000 years from now, they will say of you, he went to China. And it began 40 years ago with a week that changed the world. Bueno, para cerrar la sesión de hoy, ¿no? A ver, por supuesto es un producto de propaganda, ¿no? Nixon siendo el héroe, ¿no? Bueno, sí hay que decir algo, es una jugada política extraordinaria, porque entonces en un momento donde la Unión Soviética está cuestionada en el interior del bloque soviético, con el bloque socialista, te acercas con China, nadie sabe, ¿no? Lo anuncias públicamente y entonces empieza la especulación, ¿no? ¿Qué van a hacer, no? Se van a liar, ¿no? Y la verdad es que lo que dice al final Nixon es cierto, son más las diferencias que tenemos que las puntos en común, pero bueno, pues vamos hablándonos, ¿no? Vamos a romper el hielo, quieren decir así, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta así general antes de que nos vayamos? No, profe, ninguna. Bueno, cuídense mucho, chicos y chicas, porque creo que son mayoría ustedes, y nos vemos mañana. Gracias, profe. Buenas Hasta luego, noches. profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.